Le damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo en la noche de hoy, el señor Doctor Venegas Lynch. ¿Cómo va, Alberto? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo están? Hola, mi querido ¿Qué tal, Gustavo Alberto? Lacha. Hola, ¿Cómo anda, Jorge. Doc? ¿Qué tal? Qué placer, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Bueno, te escuchamos, te escuchamos. bueno, me gustaría, dada la situación tremenda, horrible en Bahía Blanca, volver a reiterar mis condolencias, mis muy sentidas condolencias a todas las familias en Bahía Blanca y subrayar que esto, entre otras cosas, es consecuencia que durante mucho tiempo se tomó la obra pública como un negocio y como una alta corrupción, vinculado a la alta corrupción. Ya, como se ha señalado, en 1944 hubo un desastre mayor que el que ahora ocurre y por las mismas consecuencias. Pero quiero aprovechar para tocar algunos temas con ustedes. Uno, como anuncié hoy en ex Twitter, el tema del ambientalismo. Eh, como se ha dicho, el ataque frontal a la propiedad que han propuesto Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 no resultó suficientemente contundente, entonces se abrieron otros canales, otras avenidas que se consideran eventualmente más fértiles para lograr el mismo objetivo, y esto se ha dado en llamar el ambientalismo. El ambientalismo está sustentado en dos figuras, que es el subjetivismo plural y los derechos difusos, que básicamente es un ataque por otro costado, digamos, a la propiedad. Eh, se dice que para proteger la propiedad del planeta, en la práctica se destroza la institución de la propiedad, lo cual hace irrumpir o aparecer lo que en ciencia política se conoce como la tragedia de los comunes, es decir, lo que es de todos no es de nadie. Ahora, hay varios escritores que les sugiero a quienes nos están viendo que lo vean en YouTube, que sostienen que el tema del ambientalismo es un fenomenal fraude. Hay muchos autores, pero quiero citar a dos premios Nobel en física, Ivar Giaever, uno, y el otro John Clauser, dos premios Nobel en física, también el fundador de Weather Channel y primer CEO, John Coleman, también el expresidente de Greenpeace de Canadá, Patrick Moore, y por último, para citar los más relevantes, el profesor en la Universidad de Princeton, William Happer, con doble P. Ahora, cuando se dice y se habla del tema del clima, hay muchos que dicen, claro, estos fulanos que se oponen al tema del ambientalismo no entienden qué es lo que está sucediendo o lo que sucede con el cambio climático, como si los que nos oponemos a esa tradición no tuviéramos termostato y no nos damos cuenta cuando hace frío o hace calor. Lo que se está diciendo, el eje central, es que la consecuencia del cambio climático no es algo producido por el hombre, sino es un fenómeno natural. A mis alumnos habitualmente les pongo el ejemplo de lo que ocurre con la Tierra, que gira en torno a su propio eje a razón de 1000 km/h alrededor del Sol a 100.000 km/h. Esto no fue un lapsus, ¿no? Dije 100.000 km/h. Cuando hay pequeños desplazamientos, hay cambios abruptos en el clima. Y dicho sea de paso, antes que irrumpiera el Homo sapiens en la Tierra, en el planeta Tierra, en la época de los dinosaurios, había unos calores fenomenales que dieron lugar a unas vegetaciones notables. Entonces, para quienes quieran profundizar más, uno de mis largos artículos en Infobae se titula Más sobre el ambientalismo, donde elaboro sobre esta cuestión, pero solo quiero decir que todo esto que acabo de mencionar no quiere decir que se pueda
transmitir costos a terceros impunemente. Esto es, por ejemplo, emisión de dióxido de carbono o monóxido de carbono, que es lo mismo que tirarle al jardín del vecino ácido sulfúrico. Es decir, es una invasión al derecho que debe ser castigada. Ahora, cuando se observa inmundicias y similares, observamos que se trata otra vez de la tragedia de los comunes y se trata de propiedad llamada pública. Y eso va, y esto daría para mucho más elaboración, da para la gran importancia de aprovechar los fenomenales recursos marítimos, porque algunos sostienen que la propiedad debe ser asignada en lo que no se mueve, le hace tierra firme, pero en lo que se mueve no se puede asignar derecho de propiedad y por lo tanto hay un consumo, un derroche y un despilfarro de recursos naturales fenomenales. Ahora, termino este punto diciendo, para ilustrar el tema del llamado calentamiento global, estos autores que he citado y otros que no he mencionado aquí, pero que están en el artículo que he referido hace un rato, sostienen que cuando se perfora el agujero de ozono, entran rayos ultravioletas que al tocar la superficie marítima suben nubes de altura y hay un enfriamiento, no un calentamiento, depende cómo se tomen las medidas. Ahora, ¿por qué dicen estos autores que es un fraude? En muchos casos, no en todos, es para financiar fundaciones con recursos que no podrían obtener de otra manera. En todo caso, vuelvo a insistir que el tema del llamado ambientalismo es una consecuencia de fenómenos naturales, con las salvedades que he hecho respecto de la intención o de propuestas o de acciones que implican lesionar derechos de terceros. Y como he señalado varias veces, y el presidente actual me ha citado en reiteradas oportunidades con respecto a mi definición de liberalismo, que es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Lo cual quiere decir que cada uno puede hacer lo que le da la gana con su vida, menos invadir derechos de terceros. Esto no quiere decir, cuando digo el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, que adherimos al proyecto de vida del vecino. Más aún, nos puede resultar repugnante el proyecto de vida del vecino, pero si no hay invasión de derechos, si no hay lesión de derechos de terceros, en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no hay la facultad de recurrir a la fuerza, puesto que la fuerza es de carácter siempre defensivo y nunca ofensivo. Este es un primer punto que se me ocurre poner. Un segundo punto, ahora que lo veo a Jorge Giacobbe. Hay un alumno mío, admirador de Jorge, que me regaló un libro que me resulta muy peculiar, dado que estamos hablando de invasiones sobre la propiedad y del marxismo, de un autor que es un acérrimo marxista, premio Nobel en literatura, José Saramago, que publicó un libro que se llama Ensayo sobre la lucidez, uno de los tantos libros que publicó, que lo tradujo al castellano su mujer en 2004, Pilar del Río, al castellano, y tiene 400 y pico de páginas, pero quiero señalar lo curioso del eje central, que en algunos marxistas parece como hay una rebelión del subconsciente que se filtra en la pluma de algunos escritores de esa tradición de pensamiento. Y es lo siguiente, para ponerlo en una cápsula: hay desde luego muchos andariveles y avenidas, algunos cómicos, algunos hay que leerlos con el ceño fruncido, son 400 y pico de páginas, pero el eje central es esto: hay una población, y pido que se preste especial atención a esto, hay una población que sus autoridades llaman a elecciones. Y el resultado de las elecciones es que, como dice textualmente el autor, más del 72% votó en blanco. Entonces las autoridades les llama la atención poderosamente la indiferencia de sus gobernados y dicen que acá debe haber un error
en el proceso electoral y llaman de nuevo a elecciones. Y la segunda contienda dio por resultado 83% de votos en blanco. Entonces, alterados, furiosos e indignados, los burócratas del momento dijeron: ahora, en represalia y como un castigo aleccionador, nos vamos a mudar de jurisdicción y los vamos a dejar solos. No van a tener ley, no van a tener la posibilidad de que los gobiernen, que los ayuden, etc. Resultado de esta experiencia, todo anduvo muchísimo mejor, no solo para los servicios comunes, sino para las atenciones de temas individuales. Ahora, acá florece, como digo, un tema del subconsciente, de un marxista militante que propone una lección que es en dirección a subrayar los beneficios de la sociedad libre. Ahora, alguien puede decir con muchísima razón, ¿quién dijo que tiene que haber una coherencia entre la vida personal del escritor y lo que está fabricando en su creatividad literaria? Por supuesto que no, porque no se trata de una autobiografía, pero de todas formas llama poderosamente la atención este relato de José Saramago. Y quiero agregar ahora algunos puntos referidos a lo que está ocurriendo en el actual gobierno. Yo vengo peleándola desde hace 60 años. Mi primer libro de 1974, Fundamento de Análisis Económico, fue prologado por el Premio Nobel en Economía Hayek y prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, donde he apuntado muchas cosas que con enorme sorpresa y satisfacción veo que el actual gobierno las está ejecutando y que apunta en sus metas nobles. Como dije en la Feria del Libro en 2023, una frase que a mi mujer no le convence mucho, pero dije que para mí esto es un orgasmo intelectual. Ahora, cuando uno analiza el rumbo y cuando uno analiza el balance neto, uno observa reducción del gasto público en términos reales. Uno observa desregulaciones que, como le he dicho a mi querido amigo Federico Stuckenegger, que somos miembros juntos en la Academia Nacional de Ciencias, le he dicho que algunos cuentos que él hace sobre las desregulaciones es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen, puesto que es increíble las regulaciones a que hemos estado sometidos y viene desregulando permanentemente. Creo, y a mi amigo, el ex jefe de gabinete, el actual jefe de gabinete, quiero decir, de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni, le he dicho que le transmita a Patricia, que no la veo hace mucho, que hemos participado juntos en la costa en un seminario hace muchísimos años, pero que le transmita que yo hago mi mea culpa porque durante la campaña la subestimé a Patricia Bullrich y ahora me doy cuenta que tiene un coraje, un temple, una perseverancia, una solidaridad notables y que en realidad apunta a hacer lo que en cualquier sociedad civilizada se hace. Esto es tener orden en las calles, que es algo que no teníamos. Luego viene en el Ministerio de Capital Humano Alberto, la espera, exhibición. Alberto, un minuto. Hasta ahora, el quincho es esto, lo que vos estás haciendo. Hace ¿Cómo, 14. perdón? El quincho es esto, que vos puedas hablar sin ningún tipo de inconveniente y el tiempo que tengamos, que tenemos pautado una entrevista a las 11. Pero quiero saber si alguno de los compañeros quincheros, Jorge Jacob y Lacha, quieren hacerte alguna pregunta sobre lo que ya dijiste, si no te molesta. Si me permitís, Damián, me Sí, gustaría terminar con lo que estaba diciendo antes de la dale, pregunta. dale. Y esto es, en el Ministerio de Capital Humano se han exhibido y puesto en evidencia curros purulentos que la gente creo que capta mucho más que temas técnicos económicos. Y por último, me parece que es importante subrayar, o dos últimos, digamos, la
reducción de la inflación y me parece que es importante subrayar la promulgación de legislaciones promovidas por el Ejecutivo en cuanto a las leyes de reiterancia, de reincidencia, de antimafia, de juicios en ausencia. Me parece que ese es un resumen importante, referido siempre a cuál es el balance neto y cuál es el rumbo general en medio de muchísimas personas y muchísimas instituciones que ponen palos en la rueda y en medio de limitaciones políticas que no permiten ir con la aceleración que le hubiera gustado. Ahora, antes de las interrupciones de preguntas, si tengo algún otro punto, solo quería hacer una pequeña nota a pie de página a una cuestión semántica referida a lo que utilizó o incorporó en lo que escuché de la intervención de Jorge Jacobe, y es la noción de clase social. Quiero decir que es una expresión que a mí me repugna porque viene del marxismo, de señalar que hay personas de clase y naturaleza distinta referida al burgués y al proletario. Cuando a los encuestadores o en cuanto a los sociólogos se les pregunta qué diablos quiere decir con eso de clase alta, que es de una frivolidad espantosa, clase media, que es lo más anodino que he escuchado, y clase baja, que es repugnante la expresión, dicen, bueno, me quiero referir a ingresos bajos, altos y medios. Pues diga eso. Tenés toda la razón. Bueno, Alberto, chicos, tenés toda la razón, abrimos pero la... digo, es la misma discusión, déjame decir esto, sí. Es la misma discusión que cuando alguien dice soy liberal, ¿no? Y por ahí no entiende ni siquiera dónde está parado dentro del... No escuché bien, Jorge. ¿Cómo? Perdón. Claro, muchas veces, a la hora de establecer categorías, las utilizamos livianamente, como bien vos decís, en la conversación, porque las definiciones son difíciles, ¿no? Y entonces yo te devuelvo esta. Hay gente que dice soy liberal, y no entiende ni siquiera el arco enorme de diferencias que hay dentro de los mismos autores liberales y dónde se estaría poniendo, ¿no? Pero están mal utilizadas, digamos, lo que vos decís es absolutamente cierto. Yo no utilicé esa categoría cuando estaba hablando antes, pero la podría utilizar tranquilamente. La podría utilizar tranquilamente y si alguien me repregunta, la corrijo. Algunas veces, Alberto, he conflictuado con personas que me dicen, Jorge, las generalizaciones son malas. Esas son generalizaciones. Y yo defiendo las generalizaciones, ¿no? Por eso todas las ciencias tienen una teoría general. ¿Por qué? Porque los casos que no entran dentro de las generalizaciones son las dispersiones. Y porque lo general nos permite explicar la mayor cantidad de casos de un fenómeno. Entonces es injusto, es absolutamente injusto. Y vos tenés razón, Alberto, pero se sigue utilizando y aunque vos y yo lo queramos combatir, me parece que no se va a dejar de utilizar. Ahora voy a mis comentarios. Tema 1, Alberto, te recomiendo bochar al alumno jacobista. Te lo recomiendo de cajón. Para arrancar, bochalo. No preguntes nada y poner un 0. 2, muy interesante el ejemplo que vos traes de Saramago, porque a mí se me empiezan a aparecer un montón de casos donde la fantasía de Saramago estuvo muy cerca o estuvo concretada, ¿no? En Argentina hubo una elección donde el voto en blanco ganó, llamado por Perón, por supuesto. Hubo una elección donde el voto blanco salió segundo. En Venezuela, por ejemplo, ha habido elecciones que definieron un presidente con el 40% de la gente votando, apenas el 60% no votó. En Estados Unidos y en los países donde el voto no es obligatorio, no vota el 50% de la población. Es una gran discusión. Yo no tengo ninguna ganas de zanjarla y creo que no la zanjaría, porque no tengo una opinión definida, pero es una discusión muy interesante para que la gente que nos está viendo se meta. Es decir, que haga doble clic sobre lo que vos traías. ¿Algún apunte sobre lo que decías de la ecología o del ecologismo, Alberto? Yo me pregunto, viste que del otro lado, la gente que está en la posición contraria a la tuya dice, bueno, los que están en el lugar de Alberto dicen que no hay nada para hacer y que nadie tiene la culpa.
¿no? Respecto de lo que está sucediendo con el clima. No hay nada para hacer y nadie tiene la culpa. Y a mí me parece que eso es interesante porque lo que permite tener un culpable y que alguien me diga qué es lo que puedo hacer yo por ese conflicto del cambio climático es una forma, si querés fantasiosa, si querés inmadura, si querés injustificada, de gestionar algo que para el ser humano es muy importante en el sistema de toma de decisiones, que es el miedo. Nos cambia el clima, nos cambia el clima, y asumir tu posición intelectual es para un ser humano estándar, por decirlo de alguna manera, aunque me lo puede llegar a pelear, inabordable. ¿Qué hago con el miedo, Alberto? Si yo soy un ser humano que estoy del otro lado, y vos me decís, mirá, nadie tiene la culpa, de modo tal que no le tenés que echar cianuro al de al lado, está bien, pero de modo tal que no hay nada por hacer. ¿Qué carajo hago con el miedo? Te lo dejo como pregunta. Ahora, mi pregunta interesante para vos en particular es esta, Alberto, volviendo al liberalismo. Y es algo que yo vengo tratando de entender desde que Milei está sentado en la Casa Rosada. Milei tiene dos tipos de público: el 30% que lo votó en las PASO y en las generales, y el 25% que se sumó en la segunda vuelta, que había votado básicamente a Patricia Bullrich, que vos citabas recién. Alberto, ¿esa gente está torciendo hacia liberal? ¿Esa gente lo votó por liberal? ¿Esa gente está leyendo a John Rawls, a Hayek, a Buchanan, a von Mises? ¿O esa gente está simplemente buscando una cosa distinta? En esa definición, a mi criterio, se juega mucho de cuánto dolor se puedan aguantar. Perdón por lo largo, y gracias. Muy bien. Lacha, ¿vos querés comentar algo? Perdón, antes de Gustavo, me gustaría responder o intentar responder a las cosas que ha dicho Jorge. En primer lugar, quiero subrayar muy especialmente que lo conocí muy bien al padre de Jorge, por quien le tenía un gran afecto y gran aprecio. Ahora, hay, digamos, 3 puntos que quiero subrayar en lo que acaba de decir Jorge. Uno, respecto del arco de los liberales, de distintas posturas dentro de la tradición de pensamiento liberal. Sí. Subrayo y participo plenamente de eso que acaba de decir Jorge. Creo que es muy importante comprender que como el conocimiento no es un puerto, sino un tránsito permanente, hay un proceso de prueba y error y evolutivo que debe abrir, como dice Jorge, a un arco distinto de diferentes perspectivas, aún suscribiendo el tronco central del respeto recíproco. Y agrego esto en ese contexto. A veces hay algunas personas que, con buenas intenciones seguramente, critican a sus ancestros liberales porque no se dieron cuenta de esto o aquello. Creo que eso es un gravísimo error, porque eso es lo que van a hacer con nosotros el día de mañana, puesto que, como dice Popper, el conocimiento es un proceso de corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones. Entonces es muy injusto que en nuestra tradición estemos descalificando autores que han tenido lagunas, porque todos tenemos lagunas. Para citarlo a Borges en este contexto, Borges decía que como no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Por supuesto que no hay texto perfecto. Nosotros miramos nuestros libros después de un tiempo y decimos, pero qué macana, ¿cómo no redacté esto de esta otra manera? ¿Cómo no agregué este otro argumento? Yo tengo abajo de mi computadora aquí una leyenda enorme que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Estamos los liberales sentados en la punta de la silla en busca de nuevos paradigmas. Ahora, el segundo punto es respecto a que, dado la situación del medio ambiente, se diría que nosotros, lo que nos oponemos a lo que he dicho que nos oponemos, quiere decir que no hay que hacer nada. En absoluto, hay muchísimo que hacer. Y el eje central de lo que hay que hacer es asignar mejor derechos de propiedad.
porque la gente tiende a utilizar del mejor modo posible su propiedad y cuando no la utiliza bien, esto es, no produce satisfacción a las demandas de su prójimo, consume capital y traspasa esas propiedades a otras manos más eficientes. Por eso creo que es tan importante distinguir entre el empresario que actúa de esa manera, no como filántropo, en su interés personal para mejorar su patrimonio, no tiene más remedio que mejorar la condición de su prójimo. Ahora, el pseudoempresario, el que está atado a las cópulas hediondas con el poder de turno, actúa, y lamentablemente en nuestra región de América Latina hay muchísimo de esto, actúa como un varón feudal, como un cazador de privilegios, o para decirlo más claramente, como un ladrón de guante blanco, y a veces sin guante blanco. Entonces, eso hay que diferenciarlo claramente. Porque como hemos dicho, y acá Gustavo Lázari ha participado muy activamente en un libro que en coautoría publicamos con Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados, cuando estamos hablando del concepto de la propiedad común, cuando nosotros, supongamos que con Jorge estamos en un living de mi casa, no se nos ocurre después de terminar una lata de Coca-Cola tirarla por la espalda y tirarla a la alfombra de la casa. ¿Por qué? Porque es nuestra y la queremos cuidar. Y así con todas las propiedades, por eso hay mucho que hacer en cuanto a la asignación de derechos de propiedad, que recién ahora, en este contexto en que vivimos, hay gente que se ha dado cuenta o se ha acercado más a este tema gracias a, diría yo, a la perseverancia de Javier Milei, que a nadie se le escapa, que su campaña electoral fue una serie ininterrumpida de clases de marcos institucionales y de economía. Yo cuento una cosa, y estaba Gustavo presente porque hacía de mediador justamente en la Universidad de Belgrano, mucho antes de que esto fuera candidato, Javier Milei, tuvimos un mano a mano en la Universidad de Belgrano, donde me llamó la atención la cantidad de jóvenes, 1.300 en el aula magna, hubo que habilitar 3 aulas con pantallas, pero lo que más me impresionó no es la cantidad de gente, que desde luego que me impresionó, sino, voy al último punto que señalaba Jorge, es el tipo de preguntas. Atrás de esas preguntas había mucha biblioteca. No era, yo le tengo un gran respeto y he participado, creo que he hablado en todos los centros cívicos de la UCD en la Argentina, aunque nunca fue afiliado a ningún partido, le tenía gran respeto a Álvaro Sogaray, pero el público de la UCD tenía cierta mezcla como de snobismo y de superficialidad, que por supuesto no quiero achacar las culpas porque fue uno de los pasos para abrir el cauce a estas ideas, lo de don Álvaro, pero que nos reuníamos en su oficina en la calle Riobamba y también en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde los dos ocupábamos sitiales, hemos tenido intercambios muy fértiles, pero en este caso yo observo especialmente, y no únicamente, pero especialmente la gente joven, cómo ha mamado esta bibliografía y estos autores, y en muchos casos, y bueno, Jorge debe tener más experiencia en esto, han sido ellos los que los han convencido a sus padres y a sus abuelos de votar por Milei en una revolución intelectual que por supuesto, y termino con esto para no ser más larga la respuesta, por supuesto que siempre hay que tener en foco lo que decía Alexis de Tocqueville, no en su libro más conocido, La democracia en América, sino el antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde decía, y este es el caso argentino, es muy común que países con un gran progreso moral y material dan eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Nunca tenemos que pensar que está garantizado este camino ni el éxito. Tenemos que contribuir todos. Yo, en los últimos días de clase de mi semestre, le digo a mis alumnos, a lo mejor esto puede parecer una exageración, pero antes de dormirnos a la noche, tenemos que preguntarnos, ¿qué diablos hice hoy para que me respeten? Yo, no como si fuera una platea que estamos mirando el escenario y le echamos la culpa a quienes están en el escenario. No, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? Si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. ¿Lacha? Sí, primero... Yo tengo un montón, Damián, tengo un montón. Espera. Salgo de la vaina. Anotate Vamos a organizarnos, chicos.
Primero, hay un montón de quincheros que también están opinando por YouTube, que están opinando por X. Mi compromiso es la media hora que tenemos con Alberto, así que Lacha, tu lugar, Jorgito, y después como corresponde cerramos, ¿eh? Dale. Voy a ser breve porque quiero escucharlo del doctor. Sí. Primero, las generales de la ley. A mí con el doctor me une una amistad, soy hincha del doctor, aparte tengo un enorme agradecimiento en virtud de esta amistad, la amistad con la familia, los chicos, y por las oportunidades que siempre me dio. Conmigo es extremadamente generoso, hemos trabajado mucho, nos divertimos como nunca en esas colaboraciones pequeñas que uno hacía respecto de los libros, pero bueno, al margen todo el laburo se de que desde el año 80, y acá viene la primera de las dos preguntas que quiero hacer, cuando éramos pocos, realmente había un montón de gente, éramos muchos en términos de afectivos, pero no era un evento masivo. La pregunta es, ¿qué se siente ver brotar la semilla? Es decir, lo que soñamos toda la vida de un liberalismo que llegue a la práctica, ¿qué siente en lo personal? Digamos, ¿no? Esto es una pregunta estrictamente personal. Y la otra pregunta, que también tiene alguna ligazón, es si no hay un trade-off, si no hay una... ¿Cómo se explica este choque inevitable para mí, pero se da, entre lo adecuado de la reforma económica del gobierno, que usted lo describió, y a veces que da la sensación que se la pega con la seguridad jurídica? Entonces, ¿cómo hacemos una reforma que no choque con un Congreso que lo tenemos en contra, entonces hay que meter un DNU para meter el acuerdo con el fondo, o de pronto hay que multiplicar de decretos en algo que está medio gris la zona, y bueno, hasta dónde el noble fin no justifica los medios? Yo lo tengo como algo que me está quemando un poco la cabeza, que no me lo puedo explicar. Así que bueno, esos dos comentarios. Pero primero, el agradecimiento eterno, doctor, en serio, por la generosidad que usted siempre tiene. Bueno, primero quiero subrayar, y eso es una tal vez manifestación superflua, porque todos los que lo conocen a Gustavo saben de su inmensa generosidad para referirse a otras personas, y me toca las generales de la ley en ese sentido. Y recuerdo con muchísimo cariño nuestras reuniones, y especialmente, como él destacó, nuestro común sentido del humor. Nos hemos reído a carcajadas, lo cual no quiere decir que hayamos producido libros que son cómicos, espero que no, pero lo hemos pasado muy bien cuando estábamos juntos trabajando. Ahora, ¿qué se siente cuando se ve la semilla germinar? Resulta difícil de explicar, Gustavo, porque yo nunca me imaginé, aún en mis sueños más fantasiosos, que iba a haber un presidente de la República que haya puesto metas, y cada uno tiene sus acá gustos. Para mí hay un quinteto, digamos, de discursos de Javier Milei que son especialmente atractivos en cuanto a las metas, que son un ejemplo, yo diría, para el mundo. Primero, cuando asumió el 23 de diciembre de 2023 en las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense. Segundo, en su primer Davos. Tercero, cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid. Cuarto, su discurso en las Naciones Unidas. Y quinto, el otro día en el Banco Interamericano de Desarrollo. El otro día estaba escuchando a un periodista italiano que decía: ahora los ojos del mundo están puestos en la Argentina. Y yo pensaba, pero esto es una cosa increíble. Hace 5 minutos estábamos en el 7º subsuelo del infierno, y ahora resulta que estamos los ojos en el mundo puestos en la Argentina. Nunca me imaginé, la primera vez que fui a Olivos a visitarlo al presidente, que me llevó a su oficina en Olivos, y veo con una enorme sorpresa, casi tengo una especie de espasmo de coronarias, que hay una pintura de mi persona en su despacho, que están ahí Alberti, Roca, en fin, una cosa que es increíble. Por eso subrayo de nuevo lo del orgasmo intelectual. Una pintura de mi persona en el despacho del presidente de la República, después de décadas y décadas de haberlas peleado en todos los frentes con incomprensiones
mayúsculas, digamos, y quiero aprovechar acá un muy pequeño paréntesis, seguramente a Jorge le pasa lo mismo y a Gustavo le pasa lo mismo con la extraordinaria Lita de Lázari, pero yo soy liberal y no trotskista, o para ser más benévolo conmigo mismo, no keynesiano, a pesar de que completé 2 doctorados. Si no hubiera sido por la paciencia ilimitada de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, yo no hubiera sido liberal, porque en las cátedras nunca escuché algo medianamente razonable sobre esa tradición de pensamiento. Ahora, me entusiasmé tanto con esto que me olvidé de la segunda. Sí, me acuerdo, de la cuestión esta institucional. Yo diría, Gustavo, que cuando estamos hablando de institución, estamos en realidad hablando de protección a los derechos de propiedad, otra vez, o protección a los derechos individuales, digamos, para ponerlo más genéricamente, porque también tengo otro trabajo que se llama El liberalismo no se corta en tajos. O sea, no es un tema económico, es un tema económico, institucional, jurídico, histórico, que no se puede separar. Entonces, cuando vemos los esfuerzos del presidente por reducir el aparato estatal, estamos simultáneamente viendo su deseo de fortalecer las instituciones, lo cual no quiere decir que haya aquí distintos tejes y manejes, y como ha dicho muy bien Gustavo, a mí no me gustaría estar en esa rosca, digo, francamente, en el Senado y en la Cámara de Diputados y peleando los votos, y aquí hay que acordar, lamentablemente por las restricciones políticas, de manera que a veces es injusto con el presidente haciendo críticas que es una consecuencia del sistema. Entonces esas eran las dos interrogantes de Gustavo que espero haber respondido, lo cual quiero subrayar, como dice el presidente, que falta muchísimo para lograr los objetivos y hay que empeñarse en lograrlos. Yo creo que debido, por una parte, a la fragmentación de la llamada oposición y por otra parte, el éxito de la gestión en los puntos que he señalado antes, creo que las elecciones de octubre del 25 van a ser un éxito y van a permitir fortalecer las posiciones en diputados y en el Senado, que han sido muy débiles, como es del público conocimiento, y lograr mayores objetivos y fortalecer los que se han obtenido hasta el presente. Gracias, doctor. Jorgito, cortito para un cierre del doctor. ¿Cómo cortito? Escúchame, no podés tener a Alberto Venegas Lynch enfrente y ser cortito, dale. Cortito para un cierre, dale. Permitió una licencia. Bueno, por favor. Voy a hacer un comentario parecido al del Hacha. Me une con Alberto el respeto que mi padre me transfirió para con él, porque me transfirió un gran respeto para con todas las personas que hacen un esfuerzo intelectual por las ideas. ¿Ok? Para los que creen que el Estado tiene que ser chico y para los que creen que el Estado tiene que ser grande. Me parece que todos los que hacen esfuerzo en función de esas ideas, todos tienen que estar sentados a la mesa planteando su discusión a la opinión pública. Así que es respeto. Dentro de ese respeto, y hasta con cariño, Alberto, te hago esta chicana. Así como los encuestadores hablamos de clase media, clase baja o clase alta, hace un rato utilizaste el concepto de la gente joven, ¿no? Que es lo mismo. Es una generalización que vale y no vale a la vez. Ahora, mi pregunta es esta. Vos llenaste de repente 3 aulas tremendas en la universidad y eso algo quería decir, pero la muchedumbre no estaba representando necesariamente la masa. ¿Ok? Porque en filosofía y letras también, en una de esas, la izquierda puede llenar 3 aulas. El tema es que a Javier Milei lo arrancó votando el 30% de la población. El tipo tenía 2 escarbadientes, estaba peleando con 2 escarbadientes, arrancó con el 30% y después lo votó el 54% de la población, Alberto. Y yo no veo que en las librerías se esté vendiendo más Hayek, más von Mises o más. Por eso te preguntaba, ¿en qué medida crees que la gente está tornando realmente lo liberal que el presidente cree que está tornando? Ahora, las otras preguntas son estas. Además de lo que vos decías, muy interesante, ¿no? Yo nunca hubiera fantaseado que un tipo como Milei estuviera en la Casa Rosada un día
Y yo te pregunto, ¿hubiera fantaseado que la opinión pública se estuviera bancando ¿Hubiera fantaseado qué? Perdón, ¿hubiera fantaseado qué? que la opinión pública se estuviera bancando el tránsito, el esfuerzo que hay que hacer para el objetivo que plantea Milei? Porque esto es tan sorprendente, es sorprendente que esté Milei en la Casa Rosada, es absolutamente sorprendente que la opinión pública se la esté bancando como se la está bancando, me parece. Esa es pregunta. Y después dejaste colgando algo que para mí es un piolín para tirar para toda la noche. Un día te secuestramos, te privamos ilegítimamente de la libertad y hablamos más de esto. Pero vos dijiste que los liberales están buscando nuevos paradigmas. Del otro lado, los que están en contra de los liberales creen que ustedes tienen una serie de libros que son viejísimos, con ideas vetustas, que ya fueron probadas y que ya la recontra cagaron. Entonces, a mí me gustaría hacer un zoom muy grande ahí respecto de cuáles son esos nuevos paradigmas que están buscando, porque entonces el liberalismo no es una cosa anquilosada que está buscando únicamente respuestas en el pasado, sino que hay un grupo de gente pensando nuevos paradigmas. ¿Y cuáles son? Muy buenas preguntas. Bueno, Bueno, en primer término, muy telegráficamente, como no se le escapa, estoy seguro a Jorge, esto ha sido algo transversal y no concentrado en determinados ingresos, sino muy difundido. Y creo yo que la explicación de esto en gran medida por la cual absorben, me parece, absorben los efectos de medidas que hay que adoptar para corregir la situación, creo que es un hartazgo fenomenal de repetir la cantinela durante, bueno, recordemos, y todos ustedes saben mucho mejor que yo esto, desde luego, que desde la Constitución Liberal del 53-60 hasta que comenzó Irigoyen con algunas políticas populistas, la Argentina era el aplauso del mundo. Teníamos salarios e ingresos en términos reales superiores a Suiza, Francia, España, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos indicadores igual o mejores que en Estados Unidos. Y luego vino el fenómeno Tocqueville. Esto es, en lugar de seguir con la idea de Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, dieron eso por sentado y empezaron a ocupar las cátedras, la CEPAL, los marxistas, los fascistas, los socialistas cristianos, en fin, etc. Y cuando se produjo el debate, los supuestos defensores de la libertad no tenían nada que responder. Entonces, eso ha sido algo tan tedioso y tan repetitivo, porque ni siquiera con cuestiones creativas, sino repetidas una y otra vez con distintos signos políticos, que, bueno, empezó con Irigoyen, luego se asentó con el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del golpe peronista del 43, que puso a la Argentina en la oscuridad total hasta que irrumpió este fenómeno. Y respecto de los paradigmas, por eso la palabra ideología a mí no me gusta nada, y no en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, sino como su interpretación generalizada de algo cerrado y terminado. Esto es, siempre estamos agregando nuevas cuestiones, nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevos debates que a veces son circunscriptos de los alumnos sacar un grupo reducido para tocar temas que van mucho más allá de los debates que se están teniendo actualmente. Y en ese sentido termino y agradezco muchísimo a Damián y a todos ustedes el espacio y la invitación, pero hay un paradigma que tiene muchos signos de interrogación y que el presidente lo ha planteado en una forma muy escueta, pero reiterada, diciendo que el Estado es una organización criminal. Entonces, hay autores, y quiero solamente señalar algunos pocos, es Anthony de Jazet, ese húngaro que estudió en Australia y fue profesor en Oxford. El libro se llama, no está traducido al castellano, Against Politics. Segundo, Bruce Benson. Bueno, con Anthony de Jazet lo he invitado varias veces a Buenos Aires, murió hace relativamente poco. A Bruce Benson, el segundo, se llama The Enterprise of Law, Justice Without the State. Esto sí está traducido al castellano. La empresa de la ley, la justicia sin Estado. Tercer
libro de Michael Huemer, se escribe con H, The Problem of Political Authority. Y el último libro es For a New Liberty, de Murray Rothbard, que yo personalmente en el 68, cuando estuve becado, no solo asistí a las últimas clases de Mises en la Universidad de New York, sino, y lo conocí por primera vez y estuve con Israel Kirzner, sino que participé en seminarios, en un seminario de 6 sesiones, uno cada 15 días, en el departamento de Rothbard, y luego me percaté que estaba haciendo un precalentamiento para su libro que acabo de mencionar del 73, esto era en el 68. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Damián. Me quiero despedir, como diría Borges, con un gran abrazo a cada uno, y Borges decía, digo cada uno porque es una realidad y no digo todos, que es una abstracción. Qué grande. Doctor, gracias por haber estado. Tenemos 4.000 quincheros que lo han escuchado muy atentamente. Voy a cerrar yo solamente con una reflexión, doctor. Me tocó el año pasado, no el anterior, viajar a Ecuador a dar una conferencia. Y usted había viajado muchas veces a Ecuador para trabajar ahí con estas ideas de la libertad, que me llamó la atención porque efectivamente las han profundizado con mucho esfuerzo en toda América Latina. Para mí fue como un hallazgo ir a Ecuador y que se esté mencionando su trabajo. Así que para nosotros fue un gran placer. Gracias por haber venido a Economía de Quincho y espero que se haya sentido cómodo. Muy cómodo y muchísimas gracias. Abrazo, Alberto. Abrazo grande, doctor. Abrazo.